El día de hoy es más que todo, pues la idea es hablar acerca de la película, de nuestras impresiones y pues entablar el diálogo. También aprovecho la oportunidad para pues mencionarles que el día de hoy hemos decidido traer esta propuesta de Hablemos de Cine, que es algo como naciente en el semillero, ya que pues es una apuesta por la lectura de otros textos, eh, quizás no tan académicos, porque como lo dijo el profe Johnny en alguna ocasión, pues el pueblo no siempre se expresa con ensayos, pues sobre todo recurre al arte en sus formas más diversas y pues hoy nos aprovecharemos de la herramienta del cine. Ahora bien, para el día de hoy, de acuerdo con el calendario establecido, se traerá un nuevo espacio el semillero, el cual se ha nombrado Hablemos de Cine. Esto respondiendo principalmente a la necesidad e interés por la lectura de nuevos lenguajes que plasman la expresión de lo popular, trascendiendo el plano estrictamente académico. Para inaugurar esta nueva experiencia se ha decidido hablar de la película Cainodontas Canino o Duk Duk del director griego Yorgos Lanthimos, la cual será inicialmente abordada por Juan Camilo González, quien es estudiante de sociología en la Universidad Nacional de Colombia y se ha interesado por la sociología de la comunicación y también por la historia y sociología del arte. Le damos el paso y la bienvenida a Juan Camilo. Pues de antemano, gracias por estar aquí. Es muy chévere pues contar con tu presencia en este espacio y tienes la palabra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Pues primeramente, espero que les haya gustado la película. Segundo, quisiera hacer unas aclaraciones a pues la charla de hoy. Entonces, de estas aclaraciones, la charla no pretende entrar en la psicología del autor ni en sus interpretaciones, pues se entiende el autor por una creación moderna en el arte venida del Renacimiento y en el cine venida de la nueva ola francesa, sobre lo cual pues no ponderamos mucho. No pretende ser una guía de interpretación de la película, pues las obras tienen la ventaja de tener carácter polisémico. Esta interpretación es pues la conjunción de mis estudios y la película, pues entiendo, como Roland Barthes, que la interacción subjetiva con una obra textual produce un texto en sí mismo. Lo que les voy a presentar es mi texto acerca de la película. Por esto, no es la verdad revelada, esto no es una misa, ni estoy develando secretos que esconda la película. Tampoco pretende establecer relaciones unidireccionales entre la película y el espectador, pues supongo como los situacionistas que el espectáculo no es una relación con las imágenes, sino una relación mediada por las imágenes. Y como última aclaración y presupuesto de la charla, quiero que se haga esfuerzo en pensar que no hay nada fuera del texto, pues toda forma simbólica constituye textualidades en cierto sentido comunicativas. Entonces, vamos a empezar. Lo que a mí más, lo que primero me interesó de la película es la lengua, porque podemos ver a Lanthimos contra Ferdinand de Saussure en su curso general de lingüística, donde nos habla de cierto tipo de cognitivismo en la lengua. Entonces, hay unas palabras que son unos referentes a una realidad objetiva que vemos cuando yo digo gato. Estoy hablando de una realidad que existe por fuera de mi conocimiento y la nombro a partir del significante o la palabra. Como vemos a lo largo de la película, pues hay unas dislocaciones en el lenguaje. Tengo una muy presente, que es cuando nuestra protagonista le dice a alguien, no me acuerdo, pásame el teléfono, y le pasan el salero. Entonces podemos ver ahí Lanthimos contra Saussure, en donde nos podemos meter en el texto de Michel Foucault, las palabras y las cosas, en donde nos habla como este cognitivismo de la lingüística, el estructuralismo en la lingüística no es precisamente una creación de sentido a partir del significante mismo, sino que es una representación de la realidad que se comunica a través de una herramienta que sería lingüística. Para eso, entonces, primero vamos a ver el constructivismo social. Yo les vengo a hablar de muchas cosas, pero sobre todo estudio sociología. Entonces, pues el constructivismo en sociología, algo que se suele ver muy posmo, de que todo es constructo social y bueno, y todo esto, memes y
pues podría decir una vulgarización de lo que es el constructivismo, lo vamos a abordar primero hacia la construcción social de la realidad, que es un texto de Berger y Luckmann que habla del constructivismo y parte de una teoría muy importante de la escuela de Chicago que se llama el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es lo que los gringos podrían llamar microsociología. Psicólogos sociales también se lo atribuyen a la psicología social, pero establece que nosotros tenemos cierta carga performativa hacia los lazos sociales. Uno no trata lo mismo, o sea, yo no los estoy tratando igual a ustedes que si estuviéramos tomándonos una pola o si estuviéramos en X o Y pues forma o rito practicando. De esa manera, la relación simbólica y la comunicación se hace de manera intersubjetiva a través de la caracterización de los espacios en los que la relación social se da. Para eso, en la construcción de la realidad social, para Berger y Luckmann, la realidad se compone de dos aspectos, con lo que no estoy muy de acuerdo, que es, siempre hay una realidad objetiva, que es una base, que es el afuera, y hay una realidad subjetiva, que es nosotros cómo nos comunicamos, cómo le damos sentido a lo que vemos en esa realidad objetiva. Entonces no hablamos de objetividad ni subjetividad, sino de una intersubjetividad, en donde el sentido se da a través de la conexión del lazo social en una relación autopoética, en donde la sociedad crea sujetos, los sujetos crean la sociedad. Para esto me quiero remontar a un concepto de Anthony Giddens, que no está mucho en mis afectos, pero es un muy buen concepto, que es la seguridad ontológica. ¿Qué es la seguridad ontológica? Son las confianzas que le damos al mundo. Cuando yo digo el sol va a salir todas las mañanas, es una seguridad ontológica, no es de tipo social, pero cuando yo digo, pues, cuando yo doy los buenos días, espero que me den los buenos días, tengo una seguridad sobre cómo va a actuar la realidad, interpelándome sobre cómo va a ser la realidad, sobre si yo me robo un carro, qué va a pasar, y esas seguridades ontológicas responden a las verdades que tenemos intersubjetivamente nosotros como sujetos, y las concepciones colectivas de las cosas estructuran nuestra realidad acorde a procesos de la endoculturación, dirían los antropólogos como Harris, en donde a nosotros se nos pasan conocimientos simbólicos de sentido a través de la crianza, a través de muchas formas de crianza, sea en el núcleo familiar, sea en la escuela, y eso me remite a otra teoría que es la de el proceso de la civilización de Norbert Elias. En el proceso de la civilización me importa mucho en la película, sobre todo porque como vemos en la dirección de actores, que es muy pues estoica, muy plana, por una suerte de podríamos decir de tradición que viene desde la dirección de actores bressoniana en Francia con Robert Bresson. Lo importante del ser autocontenido civilizado, que es su propio policía, es la del proceso de la judicialización en la modernidad. En las épocas premodernas, la responsabilidad judicial se daba de una manera mucho más colectiva, no se daba tan individual. Entonces, si nosotros, siendo un colectivo, por ejemplo, de vasallos, hiciéramos algo contra nuestro duque o nuestro conde o quien estuviera pues siendo nuestro jefe, todos tendríamos la culpa de ello. Es en la invención del sujeto, por suerte de herramientas sociogénicas y psicogénicas, que el sujeto civilizado y autocontenido se puede judicializar. Porque en la medida en que yo me invento un sujeto al cual darle una agencia, una movilidad, una acción en la que puede, según su libre albedrío actuar, lo puedo judicializar por aquello que hace. Entonces eso hace de la modernidad que seamos sujetos autocontenidos, que seamos nuestro propio estado policial, internalicemos
lo que en psicoanálisis podríamos llamar el super yo. Hay algo que a mí no me parece de la película, y es la concepción de realidad con R mayúscula. ¿Por qué realidad con R mayúscula? Porque estamos en un mundo que sería la casa, la hacienda, como le quieran decir, que es este tipo de elemento, de espacio donde se dan las relaciones de la familia, en que a veces entran actores externos, como por ejemplo la guardia de seguridad. Sin embargo, se da como una construcción social de la realidad en sí misma a través de procesos de endoculturación, que sería pues los padres pasándole lo que es la realidad a sus hijos a través de la crianza. Sin embargo, hay una fuera de la hacienda, y hay una fuera en el momento en que el padre trabaja, en que el padre no está en el hogar, y se presenta como, ok, tenemos un simulacro, una suerte de simulacro en esta casa, y por fuera el simulacro no existe, estamos en una realidad objetiva, como podríamos decir, en el afuera. Esa realidad, como vemos, no existe, porque toda realidad se hace mediante sentidos de formas psicogénicas y sociogénicas. Entonces, ¿qué es un simulacro y cómo se constituye la realidad socialmente? Pues ya vimos cómo se constituye la realidad socialmente desde ciertos tipos de mecanismos, pero ¿qué es un simulacro? Acá, pues las personas del semillero, siendo de filosofía, estarán de pronto familiarizados con un escrito de Nietzsche que se llama Sobre la verdad y mentira en el sentido extramoral, en donde Nietzsche cita a Platón y dice: la palabra es una moneda que se ha desgastado por su uso, sin embargo sigue valiendo. El simulacro es una suerte de repeticiones acerca de las repeticiones, que pierde su sentido intrínseco, objetivo en el mundo, sino que es una representación. Y la representación de la realidad no es una presentación nouménica, sino es una representación como un fenómeno fenoménico. Por lo cual estoy totalmente en desacuerdo con el afuera de la película. El simulacro es una huella. ¿Y la huella qué es? La huella es la representación del paso de algo. Así no sepamos qué es ese algo. Entonces, volviendo a Saussure, la representación no es señalar con el dedo al afuera, sino es señalar con el dedo otra representación. Muchas veces lo sabemos porque actuamos de la forma en la que actuamos, y muchas veces cierto tipo de lazos o de términos sociales no nos parece que cuadren mucho, pero están instituidos por procesos de dominación que no se olvidan, sobre todo porque ha habido mucho olvido en la escuela de Chicago, como les decía, a través de Goffman, de los procesos de dominación. El sentido no se hace dialógicamente, el sentido no se hace entre nosotros. A ninguno de nosotros nos han preguntado si uno quiere decirle cielo al cielo, si uno quiere que el amor se caracterice en la cultura popular, en la mente de las personas, como uno considera el amor, porque no es un paso dialógico al cual se da sentido. El sentido se da mediante formas de dominación, distintos tipos de dominación: dominación adulta por sobre el infante, que también es muy moderna, dominación masculina, dominación etnocéntrica, racial, por toda esta suerte de dominaciones de el control o la hegemonía sobre los símbolos que tienen sentido. Entonces podemos decir que la realidad, sin R mayúscula, es una representación simbólica, que las representaciones hacen una repetición a través de la historicidad de la vida. Entonces hay algo que se habla mucho en musicología, y es que la repetición legitima. Cuando algo se repite muchas veces, se da como legítimo. Y esto podríamos hablar en la hermenéutica de Gadamer, sobre su concepto de verdad como un concepto, él sí lo diría más dialógico, porque no tiene estas concepciones de dominación, de hegemonía de lo simbólico. Y pues la representación siempre abstrae de la realidad. Una representación siempre es abstracta. Y yo acá tengo unos dibujillos que les quería mostrar acerca de cómo nace nuestro alfabeto.
y pues es mirar que en el principio pues se dibujaba un buey en el arte rupestre normal, porque es muy importante saber que toda la historia del arte, incluyendo pues formas artísticas, como diríamos, el cine es una representación y por ello abstrae. Ninguna película, ninguna obra de arte es una realidad en sí, sino es una representación, es una huella a través de la huella la huella primigenia de la obra de arte sería la realidad que nosotros tenemos mediante procesos psicogénicos y sociogénicos. Entonces podemos ver cómo a lo largo de la historia ese buey se convierte en este tipo de forma hasta que llega a los fenicios, que están acá, los fenicios. Después hay una cierta medida de abstracción en donde se rotan las letras y podemos ver nuestra A en alfabeto latino, porque siempre ha sido una forma de representación, y una representación no es más sino la huella de otra huella, el simulacro, la copia infinita de cuyo original no tenemos acceso. Lo que Heidegger, y después posteriormente en sus seminarios acerca de Heidegger, Giorgio Agamben va a hablar como el grama. Y también Derrida tiene una suerte de manejo sobre el grama, sobre esta huella para la que no podemos acceder a su original. Entonces, si el sujeto moderno es autocontenido, porque nuestra protagonista sale de ese simulacro, de esa suerte de proceso endocultural en el cual se la ha pues criado toda su vida, lo que constituye su realidad intersubjetiva con su familia, en donde los aviones se caen y son juguetes, en donde los gatos son supremamente asesinos, en donde su hermano, quien nunca vemos en la película, existe. Esa realidad que se performa de maneras sociogénicas a través de la familia por suerte de, por decirlo rápidamente, el sentido que le da a la realidad el contexto familiar, en donde un orgasmo es una naranja o un teléfono es un salero, pero igual muchísimas cosas como más podríamos decir profundas, como la endogamia no tiene nada de malo, el sexo programático no tiene nada de malo, no se constituyen ciertos tipos de afectos naturalmente, sino que se programan. Entonces, como las ficciones, estos simulacros, estas huellas, este grama, como lo queramos decir, constituyen realidades sociales como semblantes sobre los cuales vemos el rostro del mundo, que son narrativas, si se quiere, hablando de posmodernidad, se resquebrajan con la entrada de lo externo que rompe el nombre del padre. Entonces, ¿qué es el nombre del padre? Un concepto de psicoanálisis lacaniano muy brevemente dicho, es aquello que se nos da por ley institutiva, porque como vemos, por actos de dominación, el sentido es una ley, porque en la medida en que nosotros no entendamos el amor romántico, lo que es ser un hijo, lo que es ser un padre en nuestros círculos o campos sociales, pues simplemente se da a un proceso de rechazo. El nombre del padre es esa ley que se instituye como sentido hacia cómo se performa la realidad. Entonces, a través de la entrada de lo externo, que primeramente va a ser pues la guardia de seguridad, y en segunda instancia va a ser las películas que ya ve, que creo que una es Rocky, pues hay un resquebrajamiento de lo que se considera por realidad. Sin embargo, aunque ella sepa que hay una suerte de mentira, de simulacro en lo que está viendo, igual sigue las reglas. Y ahí vemos el final de Canino, tan maravillosamente hecho, y es que la protagonista igual se tumba su diente canino, su colmillo, como suerte de decir, me libré del simulacro, sin embargo, cumpliendo las reglas de su propio simulacro. Esa suerte de emancipación por los lugares simbólicos
que ya se establecen dentro de su realidad. Entonces acá el padre no se forcluye, no se excluye, no se reprime. Nuestra protagonista cumple con las normas jurídicas que le da la ley del nombre del padre, que instituye la realidad sobre la cual se presenta la película. Entonces ella no se escapa sin más, se tumba el diente, se va al baúl y no sabemos muy bien qué pasa, tampoco nos interesa mucho. Y esta dimensión psicoanalítica de lo que es la ley, de lo que Freud nos diría el principio de realidad, por el cual yo me quiero ir porque es mi deseo irme, pues me voy, pues no. Ese sería el principio de placer en este principio de realidad, en donde me tengo que ir, pero tengo que cumplir una suerte de normas simbólicas que se establecen, como esta huella, este grama, esta narrativa, este simulacro, este semblante, se cumplen. Y es la tecnología de dominación adulta en la familia. De las muchas formas de dominación, también como violencias epistémicas del conocimiento, el asir de realidad, podremos hablar de suerte de violencias ontológicas, en donde hay una suerte de dominación de los sentidos hegemónicos, culturales, hacia nuestros sentidos propios, más subjetivos. ¿Por qué también me interesa mucho Canino? Porque es una película del 2009 y es griega. El cine griego, del cual no soy gran conocedor, no era así. Esto empieza una suerte de lo que le dicen la ola rara griega. El cine griego era muy sublime, pues lo que he visto, muy enaltecedor, muy esteticista, pero esto no tiene ese sentido. Es esteticista, claramente, porque pues tienen una carga simbólica de pues, que es hacer buen cine y que es hacer cine correcto. Sin embargo, rompe con un paradigma, y es que en varias películas de la ola rara, que ya se han instituido en una serie de regla para el cine griego de los últimos años, es el lugar de la familia y el lugar del padre como antagonista de la familia, como aquel que miente. Y si no nos falla la memoria, en el 2008 ocurre la crisis de la eurozona en Europa, ya para hablar de cosas más aterrizadas, de lo que uno diría que habla un sociólogo. En el 2008 ocurre la crisis de la eurozona. ¿Y por qué ocurre la crisis de la eurozona? Porque viene habiendo una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, en donde los precios de la especulación inmobiliaria crecen un montón, se infla la burbuja, se estalla, las viviendas empiezan a no tener quien las compre porque son muy caras, o a estallarse y ser muy baratas, por lo cual el precio de la reventa pues es mucho más bajo que el precio de compra. Esta, como nos diría un sociólogo marxista que se llama David Harvey, los flujos de capital y de deuda se mueven por el globo porque se exportan deudas, se exporta capital, porque a China le sobra la plata, y le sobra tanto la plata que invierte en Chile, porque el capital, esos excedentes de capital o esas faltas de capital se tienen que mover en el globo, y usualmente se mueven en una suerte de goteo, en donde primer mundo lo va a lanzar hacia más para nosotros en una suerte de dominación geopolítica. Entonces es muy importante esta dimensión del padre que miente, sobre todo porque les voy a recomendar otra película que es Miss Violence de Alexandros Sabranas, en donde también el padre miente. El padre nos muestra a través de esa suerte de endoculturación que pues, algo que no es real, porque el padre miente. ¿Y el padre quién es en la modernidad? El pater familias es el Estado. Y el Estado nos mintió, porque el Estado griego estaba normal, pues recibiendo préstamos a diestra y siniestra del Banco Central Europeo, cuyo pues dominador primario es Alemania, y no se dio, y quiebra Grecia, casi quiebra Irlanda, nos da el Brexit, cosas que podemos ver todavía en esta suerte de
crisis económica que se nos viene, en donde la economía capitalista de boom and bursts, como dicen los economistas estadounidenses, de explotación y descenso, cada vez se hacen más juntos en su periodicidad, cada vez son más repetitivos. Entonces, este autocontenimiento, como les decía, de la dirección de actores bressoniana es muy interesante, sobre todo cuando ocurre un momento que es, creo yo, la peripecia de la película. Entonces, no sé, les voy a mostrar dónde está esto, donde ocurre el ibris, algo que de pronto tienen más presente aquellos filósofos presente, que es esta suerte de locura, la ibris, por la cual los dioses le impelen a un sujeto a que se vuelva loco. Esta es esta suerte de ibris de la película, de la locura de ese ser civilizado, autocontenido, que vuelve a la barbarie, vuelve a las formas afectivas que desgarran. Pues vamos a ver. Listo. Entonces esa era la escena que para mí es el resquebrajamiento del simulacro, como lo queramos llamar, narrativa. Y eso, para terminar, quería terminar con una cita de Giorgio Agamben en su escrito a propósito de Michel Foucault, que se llama ¿Qué es un dispositivo? El dispositivo se trata de un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no. Discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo tomado en sí mismo es la red que se tiende entre estos elementos. 2. El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta que siempre está inscrita en una relación de poder. Y 3. Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de poder y de saber. Entonces, para terminar finalmente, a través de esta suerte de, no sé, de barrido sobre lo que sería el constructivismo,
en contraposición, podríamos decirlo así, a el estructuralismo, recordar una frase que siempre se nos ha dicho que es de Nietzsche, pero que la atribuye falsamente Francis Bacon, el pintor, a Nietzsche. No existe evento, fenómeno, palabra ni pensamiento que no tenga una multiplicidad de significados. No existen hechos, existen únicamente interpretaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Camilo. Pues ya queda como abierto el espacio para que los y las compañeras comiencen a participar con sus preguntas, también pues que compartan con nosotros sus análisis respecto a la película, qué piensan, también pues qué piensan en referencia a lo que ha dicho nuestro invitado el día de hoy. Entonces recuerden que lo pueden hacer por chat o también pueden levantar la mano y activar el micrófono. Entonces, pues bueno. Mientras se animan, a mí me gustaría también recordar una frase de la película que pues hace como mucha referencia a lo que estaba diciendo Juan Camilo, y es que en cierta parte, esperen que la estoy buscando, pues se dice que un perro es como un trozo de arcilla. Nuestro deber es modelarla. Y pues yo creo que en cierta medida eso es un gran reflejo, o pues también nos lleva a pensar mucho en cómo los procesos de educación se dan no solo en ámbitos escolares, que es como una visión muy reduccionista que nosotros tenemos a veces, que solo la escuela es la que nos forma de alguna manera. Y yo creo que la primera institución que ayuda a como a transmitir muchas de estas cosas del Estado y de la cultura, pues es la propia familia. Y respecto a esto también se pueden hacer muchas críticas, eh, porque, por ejemplo, pues, no sé, o sea, lo que hacen los padres con ellos es algo, pues, bastante problemático. Yo creo que en el ámbito jurídico eso también podría tener como unas implicaciones, porque, pues, frena el desarrollo pues, de los hijos de los personajes en tanto individuos, pero también porque es una visión, no sé, siento que la película muestra mucho este tipo de dinámicas de dominación que también se dan, y yo siento que en general el cine griego de esta nueva ola es como eso, la muestra de un síntoma de la dominación, es un asunto que está muy central, porque por ejemplo lo vemos en la familia, pero también vemos pues que el padre tiene un cierto poder sobre la madre. Vemos también que el hermano tiene un cierto poder sobre las hermanas, porque a él le traen a alguien para que tenga relaciones sexuales, mientras que las hermanas se ven algo privadas de esto. eh, y en ese sentido, pues el padre también tiene una, una superioridad frente, frente a esta especie de empleada que traen a la casa. Entonces yo creo que es como una muestra de estas réplicas de dinámicas sociales de dominación que van como en un dominó. No sé, ustedes qué piensen al respecto. Vale, Alejandra. Pues, Juan Camilo, yo soy Juan Camilo Pérez, un placer. Oye, mira, es que yo estaba pensando cuando estaba leyendo, digamos, el texto un poco. No sé si tuviste una película que se llama Equilibrium, que es de Christian Bale. Vieja, bueno, el punto de esa película es que es igual, es como un laboratorio, una forma de modelar las conductas, de modelar el alma, que es lo que nos dice un poco el texto. ¿Por qué? Porque resulta que en esa película, que yo me acuerde, igual que tú hace mucho la vi, pero básicamente es como unas personas que son los que vigilan la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Como ellos tienen que vigilar la sociedad, entonces ellos les dan una especie de pastillas para que no sientan, para que no piensen, para que sigan ciegamente una especie de leyes que hay en esa sociedad, y en esa sociedad no hay nada, no hay crímenes, no pasa nada malo, no, pero la persona como que pierde su individualidad, pierde todo. Entonces, eh, cuando en el texto definen que es canino, nos dicen que es como un Auschwitz, un laboratorio de pruebas, de ciencia, de conducta. Entonces yo me puse a pensar, no es lo mismo, es decir, esa casa no es igual. O sea, los padres prácticamente no le están dando a sus hijos eso, como un equilibrio, una forma de no pensar en la realidad, sino solo estar en la realidad, en ese espacio donde ellos están ahí, en ese contexto, como si durmieran una parte de su humanidad, como si dejaran una parte de ellos
pasaran a orar de otras formas y a llamar los objetos de otras formas y a pensar en la realidad de otra forma y a caer en incesto y toda esta cuestión y simplemente se normaliza porque es como un molde de un alma nuevo o algo así. No sé qué piensas. Yo no dejé el texto, no lo he leído, lo voy a leer. La película no me la he visto. Sin embargo, acerca de esta dimensión de el que vigila, pues precisamente Norbert Elias nos dirá, pues es que todos somos sujetos policiales en la medida en que todos tenemos que estar vigilando. Sobre todo lo vimos en el principio de la pandemia, que la gente llamaba a la policía porque alguien estaba afuera y Sí, porque en esta suerte de proceso de la civilización, pues todos tenemos que estar mirando, divisando. Sin embargo, hay algo que en sociología clásica más que todo se habla mucho y es acerca de una tensión, una dicotomía, que es esta tensión de agencia-estructura. ¿Y qué es la agencia? Pues la agencia es el poder subjetivo, individual, de actuar, de hacer algo, de hacer praxis, de cambiar algo. Y la estructura sería pues todo este ente sustancial, porque las teorías de la estructura son, pues, ustedes habrán visto Hobbes, son muy sustancialistas en que el Estado es intencionado. Sin embargo, eh, ese tipo de procesos de creación de sentido judicial y de orden no se hace de maneras intencionadas. Sí, no se hace de una manera intencionada, sino que se va desenvolviendo en esa misma suerte de representación. Yo domino porque es lo que creo que es lo correcto, porque es la ley, el nombre del Padre que me han dicho a mí, sobre el que yo he nacido, sobre el en el que me han endoculturizado. Entonces, no es tanto esta estructura de los que vigilan contra los que somos vigilados, así medio orwelliano, en donde hay unos objetivos fijos de cómo es la dominación, sino que es más un suceso que se da a partir del olvido, a partir de este simulacro del el olvido a través de la representación. Porque como yo les decía, la representación es una huella, es una copia de una copia de algo que ya no podemos vislumbrar. Como les decía al principio, cuando Nietzsche cita a Platón y dice, es una moneda que ha perdido su, 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 su grabado, sin embargo, sigue valiendo, porque es eso, no son de unos procesos intencionados de te doy una píldora para que tú tengas una dominación mía, no es racional, porque lo que menos tiene la modernidad, así diga lo que diga, es racionalidad. vale, vale, vale. Sí, que yo, lo que te digo, yo vi, o sea, como que vi esta película y pensé en la otra y dije que tiene alguna relación, pero por lo que tú me dices, pues hay muchas como divergencias entre las dos, pero bueno, me pareció interesante ese punto. Gracias. Bueno, mientras se terminan de decidir, yo tenía como una pregunta que me surgió ahorita, y es que pues tú hablas del poder, de la dominación y demás, pero pues estaba acordándome que en algún lado leí, no me acuerdo en cuál autor, pero alguno lo dijo, eh, pues que por ejemplo en el aula o en la educación hay cierta como arquitectura que permite esa dominación. Y pues me causa como curiosidad porque no fue un elemento que yo, pues como que hubiera detallado las veces que me he visto la película. Pero tú sientes, o no sé si alguien más también que haya visto la película, sienta como que el escenario de alguna forma está estructurado de tal forma que permita esa dominación. Pues bueno, primero es como una casa, hacienda, no sé, súper alejada, eso ya es bastante diciente, pero a nivel interno no sé si alguien logró como identificar esos rasgos escénicos o espaciales específicos que puede relacionar uno como con el poder ejercido. Pues yo me voy a mandar a ver si se mandan también. Esto pues podría aplicar un poquito la teoría de los campos sociales en Bourdieu, sobre todo en un campo es una parte, una pequeña replicación de lo que es la sociedad ampliamente, sea lo que sea la sociedad.
Y en estos campos siempre hay una disputa por unos capitales. Siempre pensamos capitales como dinero, sin embargo, pues hay capitales simbólicos, que pues, es lo que nos atañe hoy, que es lo simbólico. Capitales simbólicos como el capital físico, de la dominación física, de, pues, yo soy más fuerte que usted, levánteme la mano a ver qué le pasa, de capitales culturales, por ejemplo, lo que se disputa mucho en estos espacios de me da pena porque siento que mis capitales culturales no están en X o Y aspecto, que pues de una vez les digo que no interesa mucho, o ciertos tipos de capitales que igual los capitales se heredan. Entonces, no es no es raro ver que, por ejemplo, en la universidad en la que yo estudio, en donde hay tanto mito de que es meritocracia y que entra la mejor gente, pues uno ve, sobre todo en estudios, en que la gente estrato 6 tiene 7 veces más oportunidades de entrar a la nacional que la gente estrato 1, porque el capital cultural, por lo que vale el examen de la nacional, se hereda. Las legitimidades por las cuales ese capital y ese poder se ejerce, el poder no se tiene, el poder se ejerce, también se legitiman y se heredan a través de posiciones de poder. Entonces uno podría decir que entre los hijos, por ejemplo, en Canino, el capital simbólico podría ser la cantidad de aviones que han recogido. Y eso tiene que ver con unos capitales físicos de, bueno, quién puede correr más rápido, quién puede hacerle zancadilla al otro más rápido para que recoger el avión. Pero hay una disputa y se ve esa disputa sobre todo cuando el hermano le roba el avión a la protagonista. Y son esa suerte de capitales que entran en disputas dentro de un campo social, que podríamos hablar de esa familia como un campo social. Claro, está la dominación masculina, y está la dominación masculina porque estos campos son también una representación de lo que es la sociedad a gran escala, de la dominación masculina, y que se dan a través de formas de dominación que uno podría decir, entonces los padres tienen un capital simbólico que es la edad. Entonces, es que yo soy más viejo que ustedes, que yo tengo más experiencias que usted, yo sé más que usted, yo tengo más vida por detrás por la que le puedo decir que, que, que haga esto o lo otro, por la que tengo una legitimidad a través de lo que podríamos llamar un capital, no sé, temporal. Listo, gracias, ya me queda como un poco más claro, eh, porque, o sea, es que igual no sé, la película es densa, de entrada, pues es un poquito densa porque no está acostumbrado como a consumir a veces un poquito cosas más suaves, pero pues es que, no sé, yo siento que de fondo sí tiene mucho, mucho por decir, entonces no sé si quieran hacer alguna otra pregunta, comentario, lo que quieran. Juan Carlos, tienes la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes, ya son tardes a todos y pues a Juan Camilo, gracias por la presentación. Pues es que yo tengo como muchas preguntas pues no muchas preguntas, es que tengo como muchas cuestiones e ideas ahí en la cabeza que no sabría cómo redondarlas en una pregunta así. Pues más o menos lo voy a decir. Me parece interesante es que el hecho de que uno concibe, o como decía Juan Camilo, más o menos que uno concibe, o sea, como esa disputa entre dominados y dominantes, pero no sé, de pronto estoy remitiéndome mal, pero me recuerda mucho al cómic de Watchmen, que decía ¿quién vigila a los vigilantes? Es más o menos como que me remito a eso, porque me parece interesante es que de pronto los dominantes también tienen ciertos rasgos irracionales, o sea, tienen ciertos planteamientos que tal vez ellos no conocen, que son dominantes, que terminan siendo como dominantes. O sea, para hacerme entender es que me parece interesante que tal vez esa disputa tiene otros caracteres. Y aparte de eso, pues en la película también tendríamos que ver el hecho de los juegos. Creo que los juegos también implican ciertos roles importantes porque me parece que ellos tienen que jugar como una especie de premios a través de esa dominación. Me parece también muy de nuestro tiempo, ¿no? Como que te doy este premio, muy conductista, te doy este premio, toma esta calificación,
toma este dinero, me remito a, por ejemplo, a Byung-Chul Han, como ahorita ustedes más o menos decían, del hecho de que nos hemos vuelto vigilantes, porque las redes sociales son eso, en el fondo nos hemos hecho seres muy morales de, él se fue y se tomó una foto en tal parte, él fue y hizo esto, y estamos siempre con esa constante. Más o menos, pues eso es todo lo que tendría que decir por ahora. Listo, muchas gracias por las intervenciones. A mí en cualquier momento me pueden cortar. Yo no tengo, no me gusta la hegemonía de la palabra, me siento incómodo. En cualquier momento me pueden cortar para decir lo que quieran, para decir, venga, esto no me parece, venga, esto no lo entendí, o no me parece así, o dígalo con otras palabras, todo bien. Eh, en cuanto a eso, ¿quién vigila a los vigilantes? Watch the Watchmen. Yo no soy muy familiar con la teoría de juegos, sobre todo porque eso se implementa mucho en lingüística a través del segundo Wittgenstein de investigaciones filosóficas, y en sociología, pues no lo tengo muy claro porque es una tradición muy gringa y yo con los gringos soy medio reacio. Pero, pues sí, hay una frase de Michel Foucault que pues Byung-Chul Han como buen Foucaultiano también habla de este estado policial que se internaliza, como les hablaba, desde Norbert Elias a través de la historia, eh, pues el poder posibilita. El poder no es solo el ejercicio biopolítico de alguien encima del otro, sino que el poder también posibilita, y que posibilita la mayoría de las veces abusarlo, porque el poder posibilita su abuso. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien está en el poder? Pues hace lo que se le da la gana. Entonces, ¿qué ha pasado con todas las políticas de Latinoamérica? Sacan vacunitas para sus familiares. Claro, no hay nadie que vigile los vigilantes porque aquel que tiene una hegemonía en este tipo de, si seguimos hablando de teoría de los campos, de estos capitales que se entran en disputa, pues quien los tiene y tiene una hegemonía, tiene carta blanca para hacer lo que se le dé la gana, como muchos profesores, acá ya que no hay nadie en la academia, se puede decir, muchos profesores hablan mucha mierda, pero tienen sus espacios desde los cuales les pagarán 10 millones de pesos. Y pueden hablar mierda, porque el poder posibilita, y posibilita sobre todo su abuso. Dale, Ah, Juan Carlos. bueno, pero de eso también me deja otra duda y es el hecho de que el poder también cansa, o sea, el poder también como que esclaviza en cierta medida, porque me remito a otro cómic de Alan Moore de V Vendetta, pues el tecnócrata que era el líder, pues era esclavo de la propia computadora de él. Entonces, pues en eso me recuerda que en cierta medida el poder también esclaviza, porque pues si queremos más poder, estamos buscando más poder y querer mantenerlo también va a esclavizar otra vez para tener ese control. Claro, eso me hace pensar sobre todo en el uso de la palabra tecnología, porque uno siempre dice como no, la tecnología, y uno está hablando de esta dimensión de lo electrónico. Sin embargo, el arado es tecnología, la polea es tecnología. Tecnología es toda aquella herramienta que a través de la técnica, nos diría Heidegger, nos posibilita hacer cosas. Y pues me estoy metiendo en Foucault más de lo que quisiera, porque tampoco es de mis afectos, pero el poder tiene sus tecnologías de dominación, entre las cuales la tecnología en el uso normal de tecnología digital también entra en cuestión. Sobre todo, pues podemos ver Orwell, V Venganza, en donde este tipo de tecnocracia, que ni siquiera tenemos que remitirnos a los cómics, sino a China, en donde, pues, ustedes saben que Huawei, empresa china, que ya no se le permite establecer vínculos comerciales con Estados Unidos, estaba trabajando con inteligencias artificiales en sus cámaras de teléfonos celulares. Y básicamente lo que eso estaba haciendo era entrenar a una red neuronal para con las cámaras poder identificar las etnias de la gente. Sobre todo porque en China en este momento están pasando campos de concentración, ese desvío de la modernidad en Auschwitz que tanto nos han dicho, que toca reencauzarlo, que la modernidad se desvió, pero es una maravilla, pues está pasando otra vez en China, con una etnia musulmana que vive en China que se llaman los uigur. Las tecnologías de dominación no solo son las cámaras, la tecnocracia, que aunque está muy en auge, sobre todo a bogas de la pandemia y a bogas de
la aplicación que quería usar el gobierno colombiano del Corona App, que pues se fundamentan unas tecnologías de dominación. Y eso es más a lo que iba cuando leí la frase de Giorgio Agamben, porque es un dispositivo, porque un dispositivo siempre tiene una relación de poder en la cual se instituye acerca de legitimidades estatales, jurídicas, porque pues el Estado no existe, el Estado es un invento y es un invento de el Tratado de Weimar, ¿qué? No, ¿sí? No me acuerdo. Una vaina que empieza por W, tampoco me hagan tanto caso. Que se da después de la Guerra de los 30 años, en la que pues, el Sacro Imperio Romano Germánico cae y se inventa el Estado en este cierto tratado de Westfalia, el Tratado de Westfalia, en donde pues tenemos porque si uno se pone a pensar en esto, que es irse por como nos diría Luis Carroll, por la madriguera de los conejos, pues siguen siendo representaciones, siguen siendo huellas de huellas de huellas de huellas, cuya existencia objetiva en el mundo no existe, que es la misma tecnología de la dominación, que se sustenta principalmente en dotaciones de sentido hegemónicas que se dan desde los dominados, los que dominan a los dominados. Y toda tecnología de dominación se da en las mismas formas, toda tecnología que refuerza un poder. En lo que, pues claro que el dominado tiene un rigor ni le fue puta, porque cuando hablamos de que un capital está en disputa, el que tiene el capital también está en disputa, porque el rico tiene la plata bajo el colchón y está todos los días, fue puta, ¿quién me va a robar? Porque ser Sarmiento Angulo no es fácil, porque tiene que estar todo el tiempo reforzando unas tecnologías de poder que son subir ministros, subir presidentes, y el refuerzo sigue siendo una disputa y sigue siendo todavía más disputa porque es mucho más fácil caer de la hegemonía que subir a la hegemonía. Y Valer, Eh, no, espera, dale, es dale. que yo, pues bueno, antes de quería introducir como algo, pues también en referencia a lo que dice Juan Carlos, pues es que yo no creo que alguien se canse del poder, sino que más bien para mí la cuestión es como, pues no sé, o sea, en esta lógica de dominación, el dominado siempre aspira a dominar, pero entonces cuando ya el dominado llega a ese estadio en el que considera que puede dominar, pues los que estaban dominando dan otro paso adelante. Entonces es como un ciclo sin fin en el que siempre buscan adelantarse. Y pues bueno, ahora sí voy a leer el comentario de Lizeth Carolina y pues ella dice, gracias Juan Camilo por tu presentación. Yo creo que ese abuso de poder es clave en la película y sobre todo el abuso por parte del padre, pues él, según entendí yo, es quien decide aislar a su familia y adiestrarlos a su gusto. Pero asimismo me preguntaba las razones por las cuales el padre tomaría una decisión tan radical. Y John Albeiro Quiñones dice, para mí Colombia es la casa donde se desarrolla la película, pero la población colombiana, a diferencia de los protagonistas de la película, le llega tanta información que no sabe qué hacer con ella y se conforman con la historia oficial. Bueno, interesante. Primero lo primero, pero no en ese orden. ¿Por qué el padre tomaría una decisión tan radical? Esa es la vaina que nos han dicho que las decisiones de dominación, las decisiones de poder, lo que hace el presidente, lo que hace el padre, lo que hace el jefe de qué, de una cooperativa o de lo que sea, lo que hace el que domina es tomar decisiones. Sin embargo, como vemos, siempre son representaciones, porque pues el Estado, siendo un simulacro, como ya lo hemos dicho, pues funciona no de una manera volitiva, como la voluntad que se inscribe a través de la dominación hacia los otros, sino que sucede por cosas mucho más afectivas, que podríamos hablar del giro afectivo de Sarah Ahmed y el feminismo afectivo, en cuanto el afecto, los sentimientos es lo que afecta directamente a un cuerpo, podríamos incluso hablarlo en Aristóteles, lo que
lo que afecta a un cuerpo físicamente pueden ser los afectos, por eso afectan. Entonces, a lo mejor uno no puede decir, no, maldito padre, es un hijo de puta, porque los tenía comiéndose entre sí mismos y pues de pronto estaba diciendo, no, pues es que yo creo que así mis hijos iban a salir correctos y no se van a contaminar de lo que es el exterior, que es un mundo horrible, que es un mundo donde ocurren masacres, que es un mundo una mierda y que de pronto podríamos hacer otra lectura de la película, pues de pronto el intento del padre era refugiarlos de la mierda que está pasando en la realidad con R mayúscula, en ese afuera. Es una suerte de protección y puede que la voluntad sea muy buena, teniendo pues eh, 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 implicaciones muy malas. Y me gustó mucho el comentario de Jonathan Peiro, sobre todo porque la hiperinformatividad. Hay un filósofo, sociólogo, posoperaísta italiano que se llama Franco Berardi. Voy a hablar desde dos, desde Baudrillard, quien no mencioné, pero ya hablé con el simulacro, y desde Franco Berardi. Para Baudrillard, nosotros estamos bombardeados de sentido, por todo lado. O sea, pongámonos a imaginar si entramos a Twitter, así no sepamos qué es Twitter, no importa. Entramos nosotros a Twitter, normal, y nos salieran todos los tweets que se hacen en tiempo real. No de las personas que seguimos, de todo el mundo. Qué subjetividad, qué persona corporal alcanza a introducir toda esa información dentro de sí. Ninguna, porque tenemos unos mecanismos de captación de sentido, que son nuestros sentidos, que funcionan mucho más lentamente que los mecanismos informacionales, que cada rato están duplicándose. Hay una cosa en informática que se llama la ley de Moore. La ley de Moore, que se ha más o menos cumplido a lo largo como de 80 años, mentira menos, como 50 años, y es que cada 2 años la capacidad de transistores en un, en un procesador se duplica. Entonces, eso quiere decir que tenemos una evolución exponencial de la información y de la capacidad de emitir información, sobre todo por lo que se ha democratizado el Internet, en donde todos tenemos un lugar de enunciación. Sin embargo, ¿quién puede captar todos los lugares de enunciación? Nadie. Y eso es lo que se llama la infosfera. Es esta, pues, si uno habla de biosfera, si uno habla de estratosfera, como hábitats o como esferas del mundo, también está la infosfera. Y esta infosfera funciona de maneras supremamente rápidas y se han hecho estudios, sobre todo en radio, en donde a lo largo de 5 años, como en los 2000, la velocidad de la publicidad en radio duplicó su velocidad. La venta de licores, ley 30, esa vaina es porque uno no la capte. Porque entre más rápido le pongan información a uno, más difícil es procesarla. Porque si uno es un interlocutor y pues bombardea de información, lo que yo no quería, pero hice el día de hoy, pues no hay manera de procesarla de manera efectiva, no hay manera de pensarla. Y como estamos bombardeados de símbolos todos los días, eso es lo que se llamaría la hiperrealidad para Jean Baudrillard, que él fue uno de los inspiradores a hacer las películas de Matrix, de las hermanas Wachowski. En esta suerte del simulacro, para Baudrillard tampoco no hay una realidad con R mayúscula, que es donde uno se despierta y está este líquido amniótico, porque eso es teatral. Sin embargo, en Matrix dicen algo que Baudrillard, siendo pues, el que le da sus conceptos a Matrix, que cuando Morfeo le da la píldora a Neo, le dice, bienvenido al desierto de lo real, porque lo real es desértico. Baudrillard nos va a decir, bienvenido al desierto de lo hiperreal, porque nos bombardean de consumos culturales todo el tiempo, de manera que no tenemos forma de analizarlos, no tenemos forma de introspectivamente hacer ponderaciones acerca de lo que se nos bombardea. Y no tenemos más recurso, sino
irnos a la historia oficial, lo que Benjamin nos diría la historia de los vencedores. ¿Por qué es la hegemónica? Porque todos tenemos lugares de enunciación y todos posiblemente tengamos un espacio para hablar de lo que se nos dé la gana. Acá están 14 personas, bueno, 13 sin mí, y tengo esta audiencia. Sin embargo, no sé, Kendall Jenner tiene mucha más audiencia. Y se establecen este tipo de audiencias como lugares en los que performa la representación de lo que sería la hiperrealidad, esta suerte de bombardeo de símbolos todo el tiempo, que no son más sino símbolos de consumo. Bueno, pues yo quería como agregar algo respecto a lo que decía Lizeth en su comentario, y es que pues probablemente en la trama, o sea, esto es como pues una interpretación súper de momento, pero yo creo que probablemente en la trama se coloca como al padre, bueno, por muchas razones, como el trasfondo del Estado y demás, eh, pero pues yo creo que porque sería como lo más probable, que el padre pues pueda tener ese poder, ¿sí? O sea, sería mucho menos creíble que el poder lo llegaran a tener los hijos, que los hijos fueran los que encerraran al padre, por lo que decía Camilo hace un momento, ¿no? Pero pues también hay como, hubo un experimento que sí fue real, que tuvo que, pues que es básicamente como la película, pero en hechos reales, y yo creo que esto también nos ayuda a ver, pues que para mí el trasfondo es más como de abuso y usan al padre para valerse o para, pues sí, para argumentar su trama, porque también sería un poco, no, es que, espérame, yo encontré un video, pues que había visto hace rato, eh, y pues en California, si no me equivoco, en Estados Unidos, como en los 70s, un señor dijo, como no, mi hija tiene como retraso mental, entonces pues nunca lo diagnosticaron, pero él se convenció de eso y lo que hizo fue aislarla por completo, pues del mundo, de una forma algo más traumática que en la película. Entonces yo creo que eso, o sea, por ejemplo, este tipo de experimentos psicológicos también nos ayudan a ver el contexto de la trama, porque si uno lo piensa en términos de verosimilitud, pues los hijos no hubieran podido tampoco llegar a tener ese desarrollo en la película. Entonces yo creo que también el padre se coloca en ese puesto para desarrollar el argumento de dominación en la película, pero pues no es tan verosímil, porque si no, pues sería probable que ellos no pudieran hacer muchas de las cosas como bailar, cantar, ni siquiera hablar. Probablemente no hubieran podido tener un desarrollo del lenguaje pues tan amplio, aunque no apele a la misma realidad o a los mismos contenidos de la realidad que nosotros connotamos, pero pues igual tenían como un desarrollo, entre comillas, normal, si se quiere. Pues me voy a remitir un poquito al primer texto en el que hablé, sobre todo con lo que estaba leyendo de, de, de la sesión pasada, de esta cultura popular de los afectos del pueblo nos expresan con artículos, eh, con artículos científicos, sino que se dan por otros medios en que ese texto de Bakhtin, Mikhail Bakhtin, que además de ser el mayor crítico de Dostoyevsky, también tenía intereses historiográficos. En su libro La cultura popular se ve como ciertas formas de culturalidad baja de lo que la escuela de Frankfurt y sobre todo Benjamin van a hablar la alta y la baja cultura, se permiten porque son inocentes, que es mucho con lo que pasa en el arte contemporáneo. Ah, es que Banksy es, pues, fue puta, lo mejor de esta vida porque es que le dice que se joda al establecimiento y el arte contemporáneo es hacerle así al Estado. Pues es que esas cosas se permiten sobre todo en la medida en la que se puede hablar de una ilusión de libertad. Porque en la medida en que yo sustraiga todo tipo de concepciones culturales, de lo que podríamos hablar baja cultura, sería una dictadura, pues es mucho más difícil mantener el poder.
Si yo le digo a la gente, no, es que el capitalismo tiene unas formas de decisión inmensas, porque usted puede escoger qué banco le mete el dedo por el culo, pues uno tiene las ilusiones de que uno tiene una libertad de agencia. A mí me permiten ciertos tipos de, pues, como movimientos en los que puedo hacer, sin embargo, son inocentes, porque, bueno, se sintieron un poquito insultados los padres con el baile, como ya, cálmese. Sin embargo, pues, no pasó a mayores, porque son revoluciones inocentes, porque son revoluciones que igual se pueden hacer, se pueden, uno diría, apropiar la dominación. Por ejemplo, ¿qué pasó con el gato? El hijo mata al gato porque se le da la gana, porque ve algo raro y dice, uy, este hijo de puta, matémoslo. Y después el padre involucra en la dominación ese discurso mismo. Porque como es inofensivo, mató un gato, no mató a la hermana, no, mató un gato. Pues inventémonos. Sí, los gatos son una mierda. Y después el gato mata al hermano, porque igual en esta dimensión de hacer símbolos, hacer significaciones, la dominación también juega un papel hermoso. Y es lo que dicen siempre. Bueno, el Che existió, sea bueno, sea malo, no voy a ponderar acerca de eso. Sin embargo, el Che es el Che porque lo pusieron en camisetas, porque se incorpora el saber popular, la cultura popular en los discursos de dominación. Y eso es muy fácil y se ha dado muchas veces. Yo no sé si ustedes han visto las pinturas de las majas de Goya. Pues que es una maja. Uno va a España y, ay, oye, esta es muy maja, esta es muy bonita. Pero que es una maja. Una maja es una guisa. O sea, cuando uno le decía en las épocas de Goya, siglo XIX, a una vieja como mera maja, pues era una guisa y puta de baja clase. ¿Qué pasó? Se empezó a poner de moda el, las majas, vestirse como las majas, vestirse como guisas. Podríamos decir que entonces podríamos ver a la esposa de Juan Manuel Santos, a Tutina, que es un fashion icon, poniéndose jeans de San Victorino. Y se incorporan los, los afectos populares, las interpretaciones populares, las creaciones populares a los discursos de dominación. Yo creo que vamos dándole pues paso a Juan Carlos y vamos cerrando porque lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, pues Juan Carlos, tienes la palabra. Sí, no, pues con lo que dijo Juan Camilo me dejó más pensando todavía. Y pues es referente al hecho de la libertad. O sea, me parece demasiado llamativo eso porque pues entonces no habría libertad en el fondo. O más bien, o hay como una ilusión, pues yo considero que debe haber una, si hay una, es una representación de la libertad, pero entonces no habría tal hecho como lo que decimos libertad, porque pues referente a todo lo que han dicho, lo que digo anteriormente Juan Camilo, es que pues todos los actos de verdad que se consideran como revolucionarios al mercado los tiende a absorber, pues porque tiende a absorberlos para luego que la gente como que sienta que eso es libertad, ¿no? Alguna vez escuché a una profesora que decía, la diferencia se ve enlatada y muchas de las propagandas pues muestran mucho ese coso de esa cuestión de hablar de una sociedad que busca lo diferente en una botella, en una camiseta, pero también es porque pues vivimos con una especie de sociedad muy de los placeres. Entonces también habría que ver mucho que vivimos en una sociedad muy de adolescentes, que busca los placeres, el hedonismo constante, pero entonces hasta qué punto podríamos encontrar de verdad una salida a eso. Y me remito, porque he estado leyendo, y me remito, por ejemplo, a Kafka. Kafka varias veces en ciertos extractos y leyendo a Deleuze y Guattari, cuando hacen un análisis de Kafka, decían que Kafka buscaba una salida espontánea. Se parece mucho a la parte que Juan Camilo puso cuando la protagonista estaba bailando. Me recuerdo mucho a lo que ellos decían del punto de fuga, ese punto de fuga que no tiene, que puede ser muy, muy, muy espontáneo. En Kafka se muestra varias veces, por ejemplo, en investigaciones de un perro, los perros están bailando, hacen sonidos, pero no se dice qué sonidos están haciendo. De hecho, el mismo perro que es Kafka, referente a Kafka, o sea, es el mismo, es como una pequeña biografía de él, pero en un perro, se hace alusión a eso.
son ruidos, son simplemente ruidos, pero hay algo que es llamativo, es como si fuese algo espontáneo y que esa misma espontaneidad fuera libre, que no se pudiera volver tangible, que no se pudiera comercializar. Sí, pues terminando, ya respondiendo a eso, ese es mi problema básicamente con Foucault, que Foucault dice subjetívense, vuélvanse ustedes, piensen por ustedes y vamos a ver en qué es la modernidad en respuesta a Kant. No, pues es que el ser moderno es un ser limítrofe entre el pasado y el futuro, esa suerte de dandy eh, que se me fue este man, el de las flores del mal, qué pena, se me fue el nombre. Subjetívense, porque toca ser un dandy, toca pensar por sí, la hermenéutica de sí, que principalmente el mercado acoge a Foucault y le dice, ah, pues sí, políticas de la identidad. Entonces, le voy a vender una serie de Netflix a los derechistas estadounidenses, le voy a vender una serie de Netflix al eso de le voy a vender una serie de Netflix al LGBT, una queer, voy a hacer esto, porque esa subjetivación solo abre mercados de venta. Y creo que, no sé si lo decía Panofsky, pero decía, cualquier arte revolucionario termina encima de la chimenea de un rico. Y uno ve un Kandinsky, uno ve un Malevich, que fue puta de Rusia por su libertad, por desprenderse del zarismo, pues están en colecciones privadas de ricos, porque su sentido se transgrede. Y eso es lo que pasa, y eso es lo que es muy difícil. Y claro, hay puntos de fuga, y hay puntos de fuga por todos lados. Y eso es lo que me encanta de Guattari en cuanto a decirle a Foucault como si hay una fuera del poder. Sí, hay una fuera del poder a través de los puntos de fuga, pero también hay un escrito de Deleuze que se llama Derrames entre el capitalismo y la esquizofrenia, en que Deleuze dice, es que el capitalismo es un flujo, y todo el tiempo está fluctuando, porque el capitalismo es esquizofrénico, porque todo el tiempo está cambiando sus sentidos, porque ayer el capitalismo odiaba a los gays y hoy los ama, y están dentro de sí, y entonces vemos el feminismo liberal, que ay, Angela Merkel es lo mejor, y Margaret Thatcher fue una chimba, aunque siguieran perpetuando dinámicas de dominación, pues el capitalismo es esquizofrénico, y siempre, por eso fue el gran el gran horripilante de los situacionistas, y el situacionismo además un movimiento filosófico, también era un movimiento artístico. Y lo que hacían, por ejemplo, yo creo que todos han visto el God Save the Queen de Sex Pistols, en donde está la reina, y dice, Dios salve a la reina, pero es una vaina supremamente irónica, que los situacionistas le decían el détournement, el el tomar otra ruta, el voy a coger un icono capitalista y subvertirlo, porque voy a seguir las mismas dinámicas capitalistas, por lo que Latinoamérica, con su tradición marxista, objetiva, materialista, no ha funcionado. De pronto la izquierda brasilera, mucho más deleuziana, sí lo ha sabido hacer. Y es este tipo de, ok, vamos a coger iconos del capitalismo y los vamos a subvertir. Sin embargo, vemos que el punk, que Sex Pistols, que Sex Pistols estaban aliados con Malcolm McLaren, que coge a la peor banda que ha visto en su vida, que es los New York Dolls, y les dice, vamos a firmar contrato, y el man quiere hacer redes, que es algo que se puede ver en la sociología de la música, sobre todo por Samuel Becker, y es pues sigue entrando en las mismas dinámicas de consumo, porque así intentemos hacer lo mismo. Es este movimiento esquizofrénico de cambiar los significados y los sentidos de las cosas, la dominación lo sabe hacer mejor. Y la dominación lo sabe hacer mejor, sobre todo a partir de la publicidad y a partir de los medios de comunicación, porque siempre se nos ha hablado de tomar los medios de producción, algo que ni siquiera existe en América Latina, porque acá no hay fábricas, hay que tomar los medios de comunicación para inventarse formas de significar lo no hegemónico, para hablar desde la historia de los vencidos. Andy Warhol siempre quiso comercializarse, por eso amigo de Dalí, Dalí siendo franquista, Andy Warhol quería siempre vender, eso sí, por seguro. Pero esta dimensión del détournement, de irse por otra ruta, nunca tuvo sentido, y hay películas situacionistas que, pues en los situacionistas había muchos sinólogos
en que cogen películas clásicas chinas y les ponen otros subtítulos para hablar de situacionismo, sobre todo las teorías de Guy Debord y la sociedad del espectáculo, que no prosperaron. Y la película se llama ¿Puede la dialéctica romper ladrillos? Y la dialéctica no puede romper ladrillos. Y ya. Pues yo no les voy a dar respuesta de cómo salir del simulacro, porque no la tengo, porque no, porque esto no es una misa tampoco. Y me alegra que salieran con más preguntas que certezas, porque necesitamos más preguntas y menos certezas. Bueno, pues ya siendo las 4:05, es hora de despedirnos. Fue una gran sesión. Gracias a todos por participar, a Camilo por sacar el tiempo de estar aquí, después de tanto tiempo, al final compartiendo espacios de esta gran película. Y pues nada, espero, pues no sé, que si no han visto la película, se animen a verla y pues se animen también a conocer del cine griego, que esta nueva ola en serio es muy chimba. Eh, en imagen, en todo, es muy chévere. Entonces, pues igual por el grupo de WhatsApp les estaré pasando una lista pues, que hizo Camilo. Yo también le agregué algunas cositas eh, para algunas películas, como para que se introduzcan a este mundo si les interesa. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias por la invitación, muy ameno. Ojalá hubieran empezado las preguntas antes para que no nos pues, faltara el tiempo. Igual si algo le pueden dar las preguntas a Alejandra, yo las respondo. Si quieren referencias textuales, también no me interesa mucho monopolizar el conocimiento, no les voy a cobrar. Y pues muchas gracias, que tengan un muy buen día.